Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Nos alertan si ya la tenemos conectada a la asambleísta Joana Moreira. No le cambie el apellido. Eso era en otro periodo. Claro, hace dos periodos, ¿no? 2009-2013 hubo una asambleísta de Santo Domingo, ¿no? Joana Cedeño. 2013-2017. 2013-2017, claro. Participación ciudadana, fiscalización. ¿Qué sensaciones te quedó de las dos primeras entrevistas? A ver, me gustaría tu criterio. ¿Ah? Te cojo en frío, a ver. Sí. Siempre es mejor estar del otro lado, ¿no? Haciendo el rol de entrevistador y no siempre de entrevistado. Pero en todo caso, lecturas interesantes que nos permiten ver un poco más allá sobre estos temas que estamos viviendo, que estamos pasando. Justamente queremos conocer el criterio del asambleísta, en este caso, respecto de lo que ocurre ahora mismo en la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea hoy, tú que estás más cerca del debate político, ¿qué se dice hoy? A partir, por ejemplo, de las reacciones generadas ayer por el presidente de la República, por el Ejecutivo, ¿qué se dice en la Asamblea? ¿Qué dicen los líderes de las bancadas políticas, por ejemplo? Hemos visto esta unidad expresada, justamente pudimos ver un comunicado en las últimas horas en donde se han unido los representantes de las diferentes bancadas legislativas en el sentido de mantener esta unidad, quizá también en defensa de la institucionalidad como tal, y un poco defendiendo la tarea que se hace desde el legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ser la tónica de aquí en adelante. Hay mucha expectativa, evidentemente, sobre cómo actuará el presidente Lasso respecto de si termina enviando o no este proyecto de ley modificado, cuál será la vía que aplique, pero en todo caso existe este tema de unidad entre bancadas, al menos en este momento. Veamos qué nos dice Joana Moreira, que ya está conectada con nosotros. Ella es asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia de El Oro y además es integrante del Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo le va, asambleísta? No sé si es que puede poner en horizontal su teléfono para que se vea mejor la imagen. Ya la tenemos conectada. Muy bien, ahí está mejor. Espero que no esté manejando, ¿ah? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Radio Sonorama por este espacio para poder compartir con ustedes y poder conversarles y comentarles el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Gracias a usted por atendernos. A ver, hablemos un poco del tema jurídico que desemboca en la decisión del CAL. ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales el Consejo de Administración Legislativa decide no calificar el trámite del proyecto de urgencia en materia económica enviado por el presidente Lasso y devolver esta iniciativa con observaciones para que, si el Ejecutivo decide volverlo a enviar, la subsane previamente? ¿Cuáles fueron las consideraciones que los 5 legisladores que votaron a favor de los 7 que integran el CAL tomaron en cuenta para poder tomar esta decisión, asambleísta? El CAL acogió un informe de unidad técnica legislativa en el que, si bien es cierto, no es vinculante, pero sí te permite tener una visión técnica en relación del proyecto de ley. Los mismos criterios que ya habíamos adelantado y que justamente teníamos estas alertas de unidad de materia, que es justamente lo que nos preocupaba, que no tenían todos los cuerpos, porque este proyecto de ley busca reformar 31 cuerpos normativos y algunos de ellos no tienen esa conexidad razonable que permita la unidad de materia para incluso que cumpla uno de los requisitos formales que establece la ley y que ustedes recordarán que fue lo que se incorporó incluso en la última constitución que tuvimos para evitar estos proyectos troles o megaproyectos que confunden al legislativo al momento de poder dar trámite y sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto de ley económico urgente que tiene un trámite mucho más expedito y que busca justamente reactivar la economía de nuestro país y que tiene un trámite especial en la legislación. Entonces, ese fue uno de los criterios en el que nosotros pedimos que el Ejecutivo pueda subsanar este proyecto de ley para que pueda ser remitido en el menor tiempo posible a la Asamblea Nacional para que el CAL pueda calificarlo y podamos tratarlo, modificarlo y mejorarlo. A lo interno de la bancada de la Izquierda Democrática, asambleísta Moreira, le consulto cuál fue el análisis que se hizo, y pregunto esto porque
hubo también criterios en el sentido, por parte de legisladores de la izquierda democrática, de que había que darse paso al debate de esta iniciativa. Se hablaba de ciertos beneficios de este proyecto de ley. Hubo inclusive una reunión de una comisión, la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se pudo abordar varios aspectos de este proyecto con el sector empresarial y demás, y por ahí se iban ya delineando algunas posturas, pero ya lo interno de la izquierda democrática como tal, ¿cuál fue el análisis que se realizó? Bueno, el análisis creo que siempre es legal. Nosotros no hemos cambiado de postura. De hecho, nunca he manifestado cuál iba a ser la votación en relación con este proyecto de ley, hasta poder justamente tener un criterio de unidad técnica legislativa, que es muy importante, un criterio también de un análisis con el mismo despacho que trabajamos, incluso un análisis político en relación con el Partido de Izquierda Democrática, y siempre hemos dicho que no queremos bloquear nada, y no considero que hayamos hecho eso. Pues le estamos pidiendo al presidente que pueda subsanar y que pueda remitirlo. Claro que queremos darle paso, claro que queremos justamente tramitarlo en la Asamblea Nacional, pero para eso requerimos también de la colaboración del Ejecutivo, que pueda mejorar el proyecto de ley en esos aspectos, estas observaciones que hemos enviado. Así que siempre hemos sido, creo que de la misma línea y consecuentes también a nuestro trabajo, al cargo que tengo en el CAL, que debo cumplir, y que sea justamente designada por el apoyo y el respaldo de la izquierda democrática, y también por el respaldo de los compañeros de la Asamblea Nacional. Y creo que es el primer filtro, y no podemos pasarnos la institucionalidad de la Asamblea Nacional. No podemos nosotros pretender no cumplir con nuestras atribuciones solamente porque es un proyecto de ley que viene del presidente, incluso pasarnos la Constitución por encima de ella. Y es lo que hemos hecho. La verdad es que no me parece conveniente, no lo hubiera hecho, tratar un proyecto de ley que no ha sido calificado en una comisión, porque justamente creo que es, a menos de que sea un proyecto o un trabajo que haces por un análisis previo, porque si no ha sido calificado incluso va a ser modificado, pero si es un trabajo para un análisis que debas tener, pero no lo veo conveniente cuando aún no había sido calificado, ni siquiera hemos tenido una resolución como tal. Pero bueno, eso va a ser el trabajo que decida hacerlo cada uno de los asambleístas. Ahora bien, dentro de las reacciones posteriores que múltiples sectores han generado tras la decisión del CAL, evidentemente hay quienes advierten que hay una atribución del CAL, que dentro de sus atribuciones constitucionales y legales está el de admitir o no al trámite una iniciativa con base en lo que dice la Constitución y de acuerdo a un informe no vinculante que previamente elabora la Unidad Técnica Legislativa. Pero así como hay quienes avalan esa resolución del CAL y que destacan o defienden las competencias del Consejo de Administración Legislativa, hay quienes también la cuestionan. Le voy a leer 3 cuestionamientos, asambleísta Moreira. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dají Garzosi, escribió lo siguiente: el CAL rechaza el proyecto, 5 votos hacen mayoría en el CAL, aquí puso 4 pero fueron 5, no pueden bloquear iniciativas y atribuciones del presidente que están en la Constitución, el plazo está corriendo y le han dado al presidente la oportunidad y obligación de publicarlo en el registro oficial a los 30 días. O sea, esta postura de Dají, que también le he escuchado a personas como Hernán Pérez Luz, constitucionalista guayaquileño, asumen de que el presidente puede desconocer o no tomar en cuenta la decisión del CAL, esperar que llegamos al 24 de octubre, que vence el plazo, y el día 25 expedir un decreto ley al asumir que la Asamblea no se pronunció en el tiempo que establece la Constitución y disponer la promulgación de la ley en el registro oficial. Esa es la alternativa que uno entiende con base en este tuit de Alberto Dají. El ex secretario de la Asamblea y ex diputado Gilberto Vaca García, también jurista, publicó: proyecto urgente de Guillermo Lasso, conforme al artículo 140 de la Constitución, debe aprobar, modificar o negar el Pleno de la Asamblea. El CAL no tiene control de constitucionalidad ni convencionalidad, solo la Corte Constitucional. Y el constitucionalista Ismael Quintana escribió ayer: en Ecuador no existe sistema de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley salvo el veto presidencial. El examen posterior de constitucionalidad de la ley corresponde a la Corte Constitucional. Órganos administrativos como el CAL no tienen esa competencia. Es decir, le acabo de leer 3 criterios que discrepan con la postura del CAL. Me gustaría escuchar sus reflexiones en torno a esto, asambleísta Moreira. A ver, primero, Alberto Dají, como usted mencionaba, se equivoca incluso en el conteo de los votos que hubo en el CAL.
obviamente se equivoca también todo lo que viene después, porque el CAL puede calificar o no calificar. Son las atribuciones que tiene. El problema creo que es no han leído el proyecto de resolución que emitió el CAL, entonces quizás por eso puede ellos tener un criterio erróneo de lo que ha sucedido, pero es que el CAL no calificó el proyecto de ley de Guillermo Lasso, acogió el informe de UTL, entonces devuelve el proyecto de ley de Guillermo Lasso, le hace observaciones en las que le sugerimos que pueda subsanarlas para que pueda remitirlo nuevamente al CAL para que el mismo pueda ser calificado. Cuando no lo califica, ya se pronunció la Asamblea Nacional y justamente de ahí ya no existen plazos que comiencen a correr. No es como que si el proyecto de ley, y lo digo de esa forma explicándolo para que se pueda entender bien, no es como que el proyecto de ley siguiera en la cancha de la Asamblea Nacional y nosotros aún no lo hemos pronunciado o lo hemos calificado y está en una comisión y pasan 30 días y en el plazo de esos 30 días, si no se pronuncia, si no o no lo califica o lo aprueba, lo modifica o lo archiva, si no se pronuncia en el plazo de esos 30 días, puede pasar por el Ministerio de la Ley. Eso lo dice la Constitución en su artículo 140, que es clarísimo. Lo que ha hecho la Asamblea es no calificarlo, por lo tanto ya se pronunció y devolvió su proyecto de ley. Lo que nosotros requerimos es, en el ejercicio democrático y en el ejercicio justamente del gobierno del encuentro, en el que debe justamente primar siempre la institucionalidad también y la independencia de poderes, que él pueda subsanar este proyecto para que pueda ser devuelto y que pueda justamente seguir el trámite correspondiente. El presidente Guillermo Lasso tiene 3 opciones: o subsanarlo y remitirlo, o no subsanarlo y devolverlo o ingresarlo nuevamente como lo hizo de forma inicial, o no volver a ingresar el proyecto de ley. Pero son las opciones que va a depender mucho, creo que yo, de la madurez política que podamos tener, de comprender que el poder ejecutivo, el poder legislativo, son 2 poderes que se deben respetar ambos, siempre que nosotros no nos hayamos en nuestro criterio, y con la última reforma de la ley orgánica y la función legislativa, lo que hace el CAL es justamente una revisión de constitucionalidad de los proyectos de ley. Obviamente revisa registros formales, el cumplimiento de los ODS, con proyecto de ley tenga los exposición de motivos suficientes, que no sea un proyecto regresivo, que no tenga vicios de inconstitucionalidad, y eso lo dice la ley, lo establece la ley, y es lo que ha hecho este CAL. Incluso con proyectos de ley de Guillermo Lasso, que han sido remitidos a la Asamblea Nacional y que tienen claras alertas de posibles vicios de inconstitucionalidad, lo que hemos hecho por cumplir requisitos formales de la ley, lo hemos remitido a la comisión para que la comisión pueda subsanarlo. Pero ese proyecto de ley no cumple con el criterio de unidad de materia y por eso ha sido no calificado y ha sido devuelto el proyecto de ley. Pero no nos hemos ido más allá de lo que nos establece el CAL, porque no podemos nosotros pedirle el criterio de la Corte cada vez que tengamos un proyecto de ley para que ellos decidan por el Pleno de la Asamblea Nacional o por el CAL, que es el máximo órgano, cuando la ley nos da esa potestad. Un juez no puede, cada vez que desea resolver sobre un tema constitucional, pedirle un criterio de la Corte Constitucional. O no podemos nosotros pretender que la Asamblea Nacional o que el CAL no realice ese control, cuando ustedes conocerán qué pasó en la asamblea anterior, cuando presentaban proyectos de ley que tenían vicios de inconstitucionalidad y que la Corte, después de nosotros haberlo aprobado, de haberlo justamente aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, nos digan, espérense, Asamblea Nacional, ustedes no vieron esos criterios, este proyecto es inconstitucional, y por eso creo que es importante el análisis previo que realizamos nosotros en el CAL, por ser el primer filtro de la Asamblea. Asambleísta Moreira, ¿solo lo relativo a la unidad de la materia es lo que tiene que ser subsanado, o del análisis que realizaron tanto con la unidad de técnica legislativa y ustedes como CAL en pleno identificaron otros aspectos que sugieren sean corregidos por parte del presidente de la República ante un eventual nuevo envío de este proyecto? Nosotros hicimos observaciones también de posibles regresión de derechos en el tema laboral, pero comprendemos muy bien nosotros que son también elementos que pueden ser subsanados, pero sí fue importante que podamos, como lo hemos dicho públicamente y todas las bancadas, pues justamente tener ese diálogo, esa armonía de trabajar, de poder justamente ver qué elementos son posibles que este proyecto de ley pueda incluir y qué elementos el Pleno de Asamblea no los va a coger como temas que es el laboral el que más le preocupa a la izquierda democrática. Asambleísta Johanna Moreira, su voto en el CAL, su decisión del CAL, ¿fue personal
o es una postura de la bancada de Izquierda Democrática? Nosotros analizamos con quienes lideran el Partido de Izquierda Democrática, incluso con el jefe de bancada, le mostré mi posición, pudimos conversar y saber que era la mejor decisión que podemos tomar por el pueblo ecuatoriano, sobre todo no solamente en el escenario de calificar o no, sino que pueda pasar después de calificarlo, porque un proyecto como tal, que tiene el rechazo por inconstitucional, podría ser rechazado por el Pleno de la Asamblea Nacional y evitar que los aspectos positivos de esta ley, sobre todo el derecho que tiene Guillermo Lasso de emitir la política pública y económica por haber ganado las elecciones, no pueda ser posible. Y en ese escenario hemos visto la posibilidad de que pueda subsanarse, y lo hemos conversado incluso con los demás miembros del CAL, y vimos que esa era la alternativa correcta y que era una decisión responsable que podíamos tener, sobre todo cuando todo esto ya estaba en nuestra cancha. O sea, cuando todo dependía del CAL, y por esa responsabilidad y compromiso fue la decisión que nosotros tomamos. ¿Cómo debemos, en ese mismo sentido, asambleísta Moreira, leer, entender, interpretar el comunicado suscrito el día de ayer por 4 bancadas legislativas, entre ellas la Izquierda Democrática, anticipando su oposición al contenido del proyecto de ley, tanto en la parte tributaria cuanto en la parte laboral? ¿Cómo debemos interpretar este pronunciamiento, asambleísta? Bueno, creo que es un acuerdo que puedan tener en relación con este proyecto de ley. Nosotros también tenemos claras alertas de regresión de derechos, pero creemos que eso es importante que pueda debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional, que sean esos criterios que podamos llegar a los consensos necesarios para que no afecte a la ciudadanía en ninguno de los aspectos que contiene este proyecto de ley, pero sobre todo es un mensaje de respeto a la institucionalidad, de protección a la Asamblea Nacional que se merece, que creo que hemos estado trabajando justamente por aquellos desde los distintos asambleístas o distintas bancadas, y es el mensaje de unidad que creo que requiere el país, a pesar de nuestras diferencias ideológicas o los distintos partidos que nosotros pertenecemos, el poder justamente estar juntos en estos aspectos importantes en el que la ciudadanía requiere o demanda de los asambleístas, y que el gobierno pueda entender que si la Asamblea Nacional ha podido, a pesar de sus diferencias, incluso muy fuertes, unas de ellas entre bancadas, poder llegar a este acuerdo y decir, tenemos un criterio de forma unánime en relación con este proyecto, en relación con lo que debe ocurrir. Yo creo que el Ejecutivo debe respetar esa democracia también, esa institucionalidad de la Asamblea Nacional, y que podamos trabajar juntos como un gobierno del encuentro en el que ellos se autodenominan. Unidad, asambleísta Moreira, que únicamente se circunscribe alrededor de este proyecto de ley. Creo que hemos llegado a acuerdos y a unidad en distintos temas, pero es que los distintos temas son diarios. Nosotros no podemos hablar, incluso hasta por eso con Pachacuti nosotros hicimos una agenda en la que dejamos muy claros en qué temas sí coincidimos, en qué temas tenemos justamente ese acuerdo, y en qué aspectos se levantan líneas rojas, o en qué aspectos vamos a tener justamente la libertad de poder decidir en base al criterio que tengamos como partido. Y es que se ha visto, y es parte creo que del ejercicio parlamentario normal, en el que algunos temas podamos estar de acuerdo. Incluso hemos votado con UNES, o se ha votado con Social Cristiano, con BAM. Son acuerdos diarios que se dan en temas específicos, pero siempre creo que debería existir ese acuerdo de forma unánime en relación con lo que beneficia al pueblo ecuatoriano y jamás por intereses personales, y en eso deberíamos todos, a pesar de cómo se puedan dar las formas, creo que ver qué es lo que beneficia y qué es lo que afecta a la ciudadanía. Correcto. Asambleísta Moreira, veamos qué pasa con este tema. La pelota ahora mismo, uno entiende, está en la cancha del Ejecutivo. Valoramos que nos haya atendido, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, a Radio Sonorama, y también un saludo fraternal a todo el pueblo ecuatoriano que nos está escuchando y viendo en este momento. Saludo, Belkis, también. Perdón que no la saludé. Lo propio, asambleísta. No importa, ya se despidió. Gracias. Gracias a Joana Moreira, que nos ha acompañado en el curso de la jornada del día de hoy. Es la asambleísta más joven, ¿no? Entiendo que es la asambleísta más joven que tiene la actual administración. Claro, la asambleísta más joven e integra el Consejo de Administración Legislativa. A ver, a mí me queda claro la postura del CAL y las razones por las cuales el CAL decidió no calificar. Yo quiero insistir que no es que la Asamblea ha negado el proyecto de ley, porque me parece que se está posicionando un framing que no es correcto.
El CAL no calificó. La discusión No tiene que ser admitió esa. a trámite. Exacto. No admitió a No trámite. admitió a trámite, que es el CAL tiene que cumplir con un procedimiento de admisión que termina siendo así. No admite al trámite y le dice, Ejecutivo tiene que subsanar esos errores. O sea, me parece que se está pretendiendo colocar un framing que no es correcto. No es Y que no correcto hace al más decir que que negó. confundir a la Claro, gente, ¿no? claro, porque la gente piensa que la Asamblea no ha calificado. Y que por ende está bloqueando. Claro, ahora, claro, esa viene a ser la consecuencia, consecuencia, ¿ya? ajá. Y la interpretación política. Por eso yo Así te es. preguntaba antes de conversar con Yana Moreira, ¿cómo están las fuerzas políticas en este momento en la Asamblea Nacional frente a esta discusión que se ha abierto sobre las diversas opciones que podría manejar el Ejecutivo, pero sobre todo esta frase empleada ayer por el presidente cuando habla de batalla democrática, ¿no? Es que ahí entra todo este tema de unidad del que hablábamos a través de este comunicado, lo que decía el asambleísta Moreira. En efecto, ¿no? Las coyunturas son tan cambiantes, cada día tenemos nuevos episodios, digo yo, al interior del legislativo, entonces ahí habrá que ver cómo seguirán actuando entre bancadas legislativas, ¿no? Claro, se viene un periodo complejo. Y tenemos que esperar a ver qué finalmente resuelve el Ejecutivo en esta materia. Bueno, 8 de la mañana con 30 minutos aquí en A Primera Hora. Ya mismo seguiremos hablando del tema carcelario, de la crisis en el sistema de rehabilitación social en el Ecuador, mal llamado así, porque está claro que aquí no hay rehabilitación social. Expectantes de lo que ocurra en instantes en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.